Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, si ya tienes en tu Biblia el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, vamos a comenzar el día de hoy. La palabra del Señor dice así: En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: El Señor dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esto es algo bien tremendo por lo que vamos a estar viendo, ¿no? Porque quedamos que Ezequías ha buscado hacer lo bueno delante de Dios, ha tenido malos momentos, ha tenido problemas, ha tenido situaciones, pero ha buscado a Dios y Dios le ha dado gracia y Dios le ha bendecido. Pero ahora dice aquí que Ezequías cayó enfermo de muerte. Vamos a ver más adelante cuál era su enfermedad. Y dice que entonces vino el profeta Isaías, ¿no? Y le habló de parte de Dios. Y lo que le habla de parte de Dios es algo bien tremendo. Sabemos que la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios se cumple. Entonces, imagínate que Dios te manda a decir: "Ven a tu casa porque morirás y no vivirás". Eso es un golpe al corazón, al ánimo de cada una de las personas. A pesar de que tú sepas que hay más allá, más de lo que el día de hoy estamos viviendo, todos nosotros deseamos vivir, todos nosotros deseamos tener más tiempo con los que amamos. Y entonces Dios le manda a decir esto a Ezequías y le dice: ordena tu casa, morirás y no vivirás. Y es una frase bien difícil que el día de hoy también debe de hacer eco a nuestras vidas. Ezequías está escuchando esta palabra y vamos a ver cuál es la respuesta de Ezequías. Versículo 2 del capítulo 20, segundo libro de Reyes. Dice que entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: Te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿No? Es lo que te digo. O sea, cada uno de nosotros siempre buscamos tener más tiempo con los nuestros, más tiempo en esta tierra. Pensamos: todavía tengo muchas cosas que hacer, y en Ezequías no es la excepción. Y es que aparte, si hacemos cuentas, Ezequías tenía entre 37 y 38 años cuando esta profecía viene a él. Él se siente muy joven. Él sabe, ¿no? Soy muy joven. Yo ahorita no quiero morir. Y entonces él está escuchando esta palabra y lo que hace es al Señor. Y eso es una enseñanza bien importante para nosotros. Cuando recibimos noticias fuertes, cuando recibimos malas noticias, tenemos esa vía de ir y orar al Señor. Y muchas veces esas noticias también pueden venir de parte de Dios. Esta noticia de a tu casa porque morirás y no vivirás viene de parte de Dios. Ya es algo que Dios había designado para Ezequías, pero Ezequías decide orar al Señor por misericordia. Y vemos, ¿no? Le dice: te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti. Y es algo bien importante. Cuando tú y yo vamos al Señor en medio de nuestra aflicción, cosas que podemos decirle al Señor y cosas que debemos de hacer el día de hoy que probablemente no estamos en aflicción. Él le dice: te ruego que hagas memoria de que he estado delante de ti. Entonces, la primera cosa que debemos de hacer cuando estamos bien, cuando no estamos en aflicción, cuando el Señor nos ha sostenido cada mañana, es caminar o andar delante de Él en verdad. No solamente decir yo estoy bien con Dios, porque el día de hoy cualquiera en la iglesia, si tú le preguntas: ¿cómo estás? Muy probablemente te va a decir: bien,
Bien, gracias a Dios. Pero muchos de nosotros sabemos que hay cosas que no están bien o que no hemos llevado al Señor y necesitamos andar en verdad delante de Él todos los días de nuestra vida. Y eso es algo difícil, pero eso es algo que Dios nos ayuda a hacer a través de la guía del Espíritu Santo. Entonces no pienses que estás solo o que estás sola buscando andar bien delante del Señor o en verdad delante del Señor. El mismo Señor quiere ayudarnos a caminar bien delante de Él. Ahora, segundo punto, Él le dice, he andado delante de ti con íntegro corazón. Y eso es con un corazón completo, pleno, mostrado delante de ti. O sea, todos mis deseos, toda mi voluntad, todo lo que representa el corazón. Y nosotros lo vimos. El corazón representa la voluntad. El corazón representa también el razonamiento. No es como cuando nosotros pensamos el día de hoy en el corazón, que pensamos en las emociones, sino que para los judíos representaba esa parte, ¿no? Del pensamiento, poder entender. Entonces, él le dice, mi corazón ha estado delante de ti íntegramente. O sea, yo he presentado todos mis pensamientos. Yo he presentado todo lo que he vivido, no solamente mis sentimientos, no me muevo por emociones. No te busco solamente cuando me va bien, no te busco solamente cuando me va mal, te busco todo el tiempo. Y luego le dice, y que he hecho las cosas que te agradan. Y esto es algo de lo que hemos hablado una y otra vez. Tú y yo somos bienaventurados y lo hemos visto en Apocalipsis en estas últimas 2 semanas. Somos bienaventurados cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra, pero sobre todo cuando ponemos en práctica la palabra. Y hemos visto que Ezequías ha sido bendecido durante todo ese tiempo, pero el día de hoy, en medio de su problema, le dice, he hecho las cosas que te agradan. Y esa parte es padrísima, poder ir con Dios y decirle, Señor, estoy en este problema, estoy en esta necesidad, estoy en esta dificultad, pero yo he hecho lo que te agrada. Yo he caminado con un corazón íntegro delante de ti. También he hecho las cosas como tú querías. Entonces, eso es lo que le está diciendo Ezequías al Señor. Y recuerda lo que Dios le dijo a Ezequías a través de Isaías, ordena tu casa porque morirás. Ahora, ¿qué pasaría? Y vamos a abrir el paréntesis aquí para nosotros. ¿Qué pasaría el día de hoy si Dios te dijera, ordena tu casa porque morirás y no vivirás? ¿Qué harías? Tú limpias tu casa y al rato pasa alguien, al rato alguien comió algo o pasó algo, simplemente saliste a la calle, regresaste y no te diste cuenta y ensuciaste el piso. Entonces, es bien importante estar ordenando nuestras vidas, ordenando nuestra casa delante del Señor todo el tiempo. Pero te decía yo esta pregunta en el paréntesis, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué estarías pensando? ¿Qué harías? ¿Cómo ordenarías tu casa? Y esto viene en un orden físico, en un orden espiritual y material, bueno, en un orden físico, material y en un orden espiritual. En el orden espiritual, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios, preséntate delante de Dios, pero también es en el orden físico y material, en poner a cuentas todas las cosas que tienes, ¿no? Y eso es algo que vemos que también a Dios le interesa. Ahora, ¿por qué nosotros debemos poner a cuentas o ordenar nuestra casa en lo físico? Bueno, porque así también evitamos problemas a los que están detrás de nosotros. Así también, no sé, mira, un ejemplo, ¿no? Si tú ordenas tu testamento, vas a evitarle problemas a los que vienen detrás de ti. Ahora, tal vez tú digas, bueno, yo no voy a dejar nada a nadie. De todas formas, ordena tus cosas, de manera de que evites problemas a otros, a los que están detrás de ti. Y eso es una enseñanza bien práctica dentro de estos versículos. Pero
regresamos, después cerramos este paréntesis y regresamos con Ezequías y vemos su ruego y vemos su oración. Y esa parte es importante y padre de ver porque lo que nosotros estamos encontrándonos con Ezequías es un hombre que está quebrantado ante la adversidad. Y eso es algo que se asemeja mucho a varias partes de nuestras vidas. Cuando estamos viviendo adversidad, cuando estamos viviendo problemas, tú y yo podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Fíjate que no está diciendo, Señor, dame más años de vida, Señor, fíjate bien lo que hice por ti, desperdicié mi vida. No, le dice, Señor, tú sabes que yo he buscado agradarte y Dios lo sabe. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Versículo 4. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías. diciendo, Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomen masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Vamos a detenernos ahí en el versículo 8. Entonces, vemos cómo en medio de la dificultad, cuando Ezequías ora a Dios, Dios lo escucha. Y en este caso Dios le responde de una forma rapidísima. No todo el tiempo Dios va a responder a nuestras oraciones de forma tan rápida y de forma tan contundente, pero Dios va a responder a nuestras oraciones y Dios va a actuar en medio de nuestras dificultades. Algo que me encanta de esto es cómo Dios le dice a través de Isaías a Ezequías, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Esta parte es hermosa porque significa que Dios oye tu oración el día de hoy. El Señor ve tus lágrimas. El Señor ve lo que estás sufriendo. Tal vez si tú le cuentas a alguien más lo que estás pasando, tus dificultades, tal vez si a alguien más le cuentas las situaciones que estás viviendo, esa persona te puede decir, uy, no, eso no es aflicción, aflicción es lo mío. No, no, tú no conoces de problemas. Pero cuando tú vas con Dios, el Señor te escucha y el Señor ve tus lágrimas. Entonces, ver que Ezequías realmente se ha presentado con un corazón pleno delante de Dios, Dios tiene misericordia de él, ¿no? Y esta parte es padrísima, porque entonces Dios le dice, yo te sano. Cuando le dice que subirá a la casa de Dios, significa que va a ir al templo y debemos recordar, ningún enfermo puede ir al templo. Entonces lo que le está diciendo es, en 3 días vas a estar completamente sano y vas a entrar al templo para adorarme, para glorificar mi nombre por lo que yo he hecho. Y le especifica añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad. Fíjate por qué. Por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Lo que Ezequías está recibiendo no es porque él le ha dicho a Dios, yo he andado delante de ti con un íntegro corazón, haciendo lo que te agrada. Eso es lo que puede hacer que Ezequías se acerque al Señor. Y eso es parte de Dios obrando en la vida de Ezequías. Si Ezequías se hubiera alejado de Dios, Ezequías se hubiera perdido la bendición de andar en los caminos de Dios. Andar en los caminos de Dios no es como hacerle manita de puerco al Señor, ¿no? Y decirle, ve, ve, pues si yo estoy haciendo, ahora cumple tu parte. No, Dios tiene misericordia de Ezequías y del pueblo de Judá por amor a sí mismo y por amor a David, su siervo. Y entonces aquí vemos algo bien importante. Dios ha actuado en nuestras vidas
por amor a sí mismo. Y esta parte es padrísima porque significa que entonces Dios sabe que nosotros fallamos, Dios sabe que nosotros tenemos dificultades, Dios sabe que nosotros tenemos problemas, Dios sabe que hay veces que nosotros nos desviamos. En Timoteo, nosotros encontramos que el apóstol Pablo le dice que aun si nosotros le fuésemos infieles, Dios permanece siempre fiel. Esa es una ventaja para nosotros, que Dios es fiel a sí mismo, por amor a sí mismo hace su obra. Dios le da la forma a Isaías de cómo va a sanar Ezequías y es a través de masa de higos que le van a poner sobre una llaga que tenía, ¿no? Entonces ya vemos también cuál es la enfermedad que tenía Ezequías, es una llaga. Probablemente comenzó como un corte pequeño que fue haciéndose más grande y que después muy probablemente se infectó. Aún el día de hoy tenemos este tipo de situaciones en donde un corte comienza a crecer y puede infectarse y puede provocar problemas. Para el día de hoy tenemos antibiótico y el antibiótico puede ayudar mucho en contra de las infecciones, pero en ese tiempo no existían los antibióticos. Entonces Dios está guiando a Isaías para dar este remedio. Y es algo bien interesante porque entonces Dios le está dando un remedio, vamos a pensarlo así, médico a Isaías. Y es que debemos recordar que Dios no está peleado con la medicina. Dios utiliza la medicina. El tiempo de Ezequías e Isaías está utilizando lo que se tenía a mano en ese tiempo. En este tiempo Dios utiliza la medicina. Entonces es bueno si tenemos alguna enfermedad o si tenemos algún problema de salud, poder poner nuestro problema delante de Dios, pero también ir al médico. Bien, regresamos al libro de el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20 y vemos que Ezequías en el versículo 8 le pregunta a Isaías por una señal, ¿no? ¿Cómo sabré que el Señor me va a sanar y que subiré a la casa de Dios al tercer día? Y ahí tú y yo podemos decir, Ezequías, ¿no te basta que Dios ya te lo mandó a decir? ¿Quieres una señal? Y a veces nosotros somos así, ¿no? Queremos muchas señales y queremos muchos signos de que realmente Dios está con nosotros. Oye Dios, está bien, tu palabra lo dice, que tú estás con nosotros. Señor, tu palabra dice que íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos. ¿No me puedes mandar una señal chiquitita, así como que, no sé, caiga un trueno en la casa de una persona o que yo vea un ángel? No sé, a veces tenemos así como peticiones bien extrañas. Ezequías está pidiendo a Isaías una señal. Verso 9. Respondiendo o respondió, esta señal tendrás de parte de Dios, de que hará el Señor esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrodes- retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta sombra y de este reloj, pues está hablando de un reloj que el día de hoy tú y yo no tenemos, que no acostumbramos, ¿no? Que es este reloj de sol que conforme van avanzando las pues va avanzando la sombra y tú puedes calcular qué hora es. Y había relojes de esos que eran bastante exactos. Lo que podía pasar muchas veces por la rotación y la traslación era que se adelantara un poco esa sombra, ¿no? Y entonces era que se adelantara las horas. Eso es más o menos. Pero ahora, cuando dice 10 grados, serían aproximadamente el día de hoy 40 minutos. Un cambio de 15 grados hubiera sido una hora. Entonces, Isaías le dice, bueno, es más fácil que se adelante o se atrase el reloj.
En ese tiempo no existía el horario de verano, entonces no era así como que tú lo cambiaras. Y ellos, lo que hace Ezequías es decirle, bueno, es bien fácil que se adelante una hora o que se adelante el tiempo, pero lo que no se puede hacer es que se atrase. Y entonces Isaías le dice, bueno, Dios lo va a atrasar y en ese momento se atrasa, ¿no? Y no es la primera vez que nosotros vemos un milagro de parte de Dios de esa forma. De hecho, si recordamos con Josué, cuando el sol se detiene para que haya una victoria para el pueblo de Israel, es la misma mano de Dios la que detiene el sol. Y es la misma mano de Dios que está actuando en ese momento. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque si tú estás en problemas, si tú estás en dificultades, si tú estás en necesidad, en tentación, el día de hoy, Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios que actuó con Josué, el mismo Dios que actuó con Ezequías y le libró, es el mismo Dios que está actuando el día de hoy en nuestras vidas. Y ahora, si tú estás diciendo, ah, bueno, entonces yo sí quiero pedirle una señal a Dios de que Él está conmigo. Ahí te va la señal que Dios ya nos ha dado. La señal es la cruz de Cristo. Es ese símbolo, esa señal de que Dios nos ama tanto que decidió despojarse de la forma de Dios, la forma de hombre, e ir a la cruz para poder pagar por nuestros pecados y poder acercarnos a Él. En Isaías nosotros vemos que es gracias a sus llagas que nosotros hemos sido curados. Es gracias a su sacrificio que el día de hoy tú y yo tenemos entrada, dice Hebreos, al trono de la gracia. Entonces, cuando tú y yo entramos el día de hoy al trono de la gracia y oramos y le pedimos oportuno socorro y perdón de pecados, es por la obra de Cristo. Y ahí está la señal que tú y yo necesitábamos, que Dios se hizo hombre o el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Y entonces eso debe de darnos paz en medio de los problemas y podemos ir y acercarnos al Señor. Pero entonces eh, Dios libra a Ezequías de la muerte y le da 15 años más de vida. Tú y yo podemos decir, qué afortunado es Ezequías. Y la realidad es que el día de hoy tú y yo somos igual de afortunados que Ezequías en ese momento. Dios está con nosotros. Dios no nos suelta. Dios tiene cuidado de nuestras vidas y Dios quiere que le llevemos a sus pies cada una de esas situaciones y cada uno de nuestros mañanas. Entonces, ahí tú y yo diríamos, wow, qué genial es Ezequías, qué gran rey, pero hemos visto que Ezequías es hombre y los hombres caen. Entonces vamos a continuar. Versículo 12 del segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Dice que en aquel tiempo, y ahí la Biblia nos habla ya de un espacio de tiempo, probablemente unos meses o unos años, pero en ese tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y esta parte es bien interesante por este versículo, perdón, es interesante por varias cosas. De forma histórica, es la primera vez que el segundo libro de los reyes nos va a hablar ya con nombre de un rey de Babilonia. Babilonia, después de lo que pasó en Asiria, de que murió el rey de Asiria a mano de sus hijos, va a empezar a sufrir ahí cambios estructurales, cambios políticos, sociales, y va a empezar a volverse frágil Asiria. Teníamos el imperio asirio que era el que dominaba, pero ahora Babilonia empieza a tomar poder y quiere rebelarse en contra de los asirios. Entonces, lo que está buscando Babilonia son aliados. Y esta parte es importante porque entonces Merodac Baladán, que es el rey de Babilonia, lo que está buscando es justamente, pues amigos, aliados políticos y militares que puedan atacar, ¿no? Y a Siria. Y esta parte es importante porque recordemos que Ezequías pudo resistir al rey de Asiria y él
asedio que se hizo en contra de el reino de Judá y de Jerusalén. Ahora, algo que tú y yo sabemos, pero que muy probablemente Merodach Baladán no sabía, es que lo que realmente sostuvo a Ezequías fue la gracia de Dios. Entonces, él manda mensajeros y con cartas, con presentes a Ezequías, y es bien interesante cómo se mete, ¿no? Manda a estos mensajeros diciendo, es que he escuchado que has caído enfermo. Los manda como amigos, pero en realidad lo que busca es un pacto. Y eso lo podemos encontrar en libros de historia como la historia de los judíos con Flavio Josefo, ¿no? Entonces, hay un respaldo histórico y eso es importante porque nos recuerda que la Biblia nos está hablando de verdades, nos está hablando de lo que ha pasado en este mundo. No es un cuento, no es una historia narrada bonita, sino que realmente sucedió lo que está diciendo aquí la Biblia. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Versículo 13. Llegan estos mensajeros y dice que Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces estas personas llegan con palabras dulces, con halagos y le dicen, wow, Ezequías, sabemos que has estado enfermo, pero qué bueno que te has recuperado. Oye, eres un rey muy poderoso, muy fuerte. Nos gustaría conocer tus secretos, ver todos tus tesoros, ver. Y Ezequías se siente halagado, pero a la vez se llena de orgullo. Y esa parte es triste, porque muchas veces cuando nosotros estamos bien, solemos olvidarnos de Dios. Y empieza a nacer en nosotros un sentimiento de orgullo, de yo tengo esto porque yo me lo merezco, yo tengo esto porque yo lo he logrado, porque yo me he esforzado, porque todo esto ha sido gracias a mí, a mis fuerzas, a mi poder, a mi sabiduría, a mis conocimientos, mis esfuerzos. Y la realidad es que todo lo que tenemos, cada tesoro, cada cosa buena que ha venido a nuestras vidas, ha venido por la misericordia de Dios. Y de hecho, si no hemos sido consumidos, ha sido por su misericordia. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo que Ezequías se volvió alguien orgulloso? Bueno, acompáñame, vamos al texto alterno del segundo libro de los Reyes, que sería el segundo libro de las Crónicas. Vamos al capítulo 32. Entonces, más adelantito ahí en tu Biblia, segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Y vamos al versículo 24. Y fíjate lo que va a decir. En aquel tiempo, Ezequías enfermó de muerte, lo que tú y yo ya vimos. Ezequías enferma de muerte y dice que oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal, lo que tú y yo ya vimos. Verso 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido de su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Entonces lo que vemos aquí es que Ezequías se enalteció de corazón, ¿no? Ezequías es un hombre que se siente orgulloso de todo lo que ha tenido, de todo lo que ha logrado, y lo empieza a presumir, le dicen, muéstranos tus tesoros, y él, bien confiadote y así, no, sí soy un rey poderoso, empieza a mostrar todo lo que hay en su casa. Regresamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 20, y vamos al versículo 14. Dice que entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a... Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Y estas
preguntas que Dios está haciendo son preguntas que tienen importancia para Ezequías, pero que también tienen importancia para nosotros. Son preguntas que vienen de parte de Dios que nos pueden ayudar a descubrir las intenciones de los corazones. Ezequías no se había dado cuenta, se creía muy inteligente y no se dio cuenta de lo que fueron estos hombres. No fue a felicitarlo, no fue a admirarlo, fue a espiar lo que Ezequías tenía. Y entonces Dios le envía en su misericordia a Isaías con estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas? Y pregúntate eso muchas veces, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que se están acercando a ti y que están buscando decirte o halagarte todo el tiempo? Necesitamos tener cuidado si nos rodeamos solamente de personas que hablen bien a nosotros. Oye, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo esto. Y eso que estás haciendo es malísimo. Las personas te dicen, ah, qué bueno que lo estás haciendo. No se me había ocurrido hacer eso a mí, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿cómo tienes cable? Ah, pues fíjate que me colgué y me lo estoy robando, ¿no? Ah, qué padre, ¿no? Yo no sabía que eso se podía hacer. O sea, ese tipo de personas, ten cuidado. Y es bien importante porque el día de hoy nosotros tampoco podemos ser ese tipo de personas. Si ves que algo está pasando mal en la vida de alguien, háblale con amor, dirígelo al evangelio con amor, dirígelo a la verdad. Se les mostré mis tesoros. Y esa es una parte bien triste para mí, porque ahí vemos eh, cómo es que el corazón de Ezequías se había vuelto orgulloso. Está mostrando oro, está mostrando plata, está mostrando su poder militar. El rey de Asiria se había burlado del poder militar de Ezequías hacía un tiempo, pero él no se estaba acordando de eso, ¿no? Él está mostrando todo eso y no muestra lo que en realidad era su mayor y su verdadero tesoro, que era Dios. Porque estas personas que lo admiraban, entre comillas, nunca escucharon de su boca decir, Dios es el que me ha sostenido, Dios es el que me ha guardado, Dios es el que me ha entregado todas estas cosas. Y entonces, el día de hoy, una de nuestras preguntas sería también, ¿cuál es o qué es tu mayor tesoro? Porque si nuestros tesoros están en este mundo, si nuestros tesoros son físicos, si nuestros tesoros son las cosas que el día de hoy tienen valor, muy probablemente mañana no tengan valor. Cuando tú mueras, todo el dinero que hayas acumulado no va a tener valor para ti delante del Señor. O sea, todas las cosas que hayas juntado, toda tu ropa, tus electrodomésticos, todo lo que tengas, todos tus títulos, todo lo que te imagines y que tú pienses que en este mundo puede darnos valor, si tú no pones a Dios como tu principal tesoro, nada de eso va a tener valor. Nada de eso te vas a poder llevar. Y entonces, esta parte es bien importante porque nos recuerda que nosotros entonces necesitamos tener al Señor como nuestro principal tesoro. Acompáñame, vamos al libro de Job, capítulo 28. Entonces, libro de Job, capítulo 28. Y es bien interesante cómo Job describe esta situación de los tesoros en este mundo y de un tesoro que nada en este mundo puede comparársele. Entonces Job capítulo 28 versículo 1 comienza diciendo, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de las piedras se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan. Y de lo que está hablando Job en estos versículos de una forma muy poética es de minas, ¿no? Y está diciendo, de minas sacan todos estos tesoros, ¿no? Lugares así, va a decir, donde las aves no conocen, donde no han pisado los pies, ocultos, es difícil, pero vamos a saltarnos ahí mismo en Job 28 y vamos al versículo 12.
Y fíjate, dice, más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, o sea, no está en las minas. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será o sea, no lo puedes comprar, no puedes comprar la sabiduría ni la inteligencia. Entonces, ¿cómo lo logras? Y luego dice, verso 16, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. O sea, lo más hermoso en este mundo no se compara a la sabiduría o a la inteligencia. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se le cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Tepía, no se podrá apreciar con oro fino. Verso 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay debajo de los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y caminó el relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y hemos hablado de estas similitudes entre la sabiduría. Es que Job dice que con sabiduría, al igual que Proverbios, que Dios con sabiduría edificó la creación. Y hemos visto que todas las cosas fueron hechas en Cristo. Y Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y no lo digo yo. El apóstol Pablo lo dijo a los Corintios en su primer carta, en el capítulo 1 versículo 24. Dijo, para nosotros los que creemos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿cuál es tu mayor tesoro? Nuestro mayor tesoro debe de ser Cristo, debe de ser Dios, debe ser la obra de Cristo salvándonos. Y es lo que debemos de poner en nuestras vidas y cuidar nuestra relación con Él. Ahora, Ezequías ha mostrado primero todos sus tesoros, pero no mostró que Dios era su tesoro. Vamos a ver qué va a pasar. Regresamos, segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 16. Dice, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, ves esto y dices, wow, qué difícil, porque Dios lo que está haciendo es castigar ese corazón altivo de Ezequías, de pensar que él realmente es por su poder, que es por su fuerza, que es por su inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. En realidad, lo que le había bendecido todo el tiempo era el temor del Señor. Y aquí estamos viendo una historia que empezó muy bien, pero que está acabando mal, porque no se trata solamente de empezar bien a seguir al Señor, sino de esforzarse todos los días en seguir al Señor. Y entonces vemos esta profecía de parte de Isaías que dice que el pueblo será llevado a Babilonia y que sus hijos servirán como eh, eunucos en el palacio del rey de Babilonia y podemos recordar a Daniel y sus amigos, ¿no? Que va a ser escrito aproximadamente, se dice, yo estoy escuchando tus ruegos y yo he visto tus lágrimas y él dice que él va a enjugar toda lágrima en el Apocalipsis, significa que él la va a enjugar, pero que necesitamos permanecer fieles al Señor, que necesitamos recordar y pedirle al Señor que nuestro corazón no se vuelva orgulloso con todo lo bueno que podemos tener, o que nuestro corazón no se vuelva duro cuando estamos pasando malas situaciones, sino que nosotros podamos confiar en Él todo el tiempo. Aquí Ezequías entonces está escuchando lo que dice Isaías y vamos a ver su respuesta. Verso 19.
Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y aquí hay varias formas de entenderlo. Dos son las principales que toman algunos comentaristas y estudiosos de esta parte de Reyes. Y es que algunos dicen que lo que está diciendo aquí Ezequías es, buena es la palabra de Dios, ¿no? Siempre va a hablar cosas buenas y Dios siempre va a buscar hacer bien. Y nosotros lo vemos y decimos, ah, bueno, suena romántico, ¿no? Ah, estoy aceptando la voluntad de Dios. Pero hay quien dice que lo que está pasando aquí es que Ezequías dice, bueno, es buena la palabra de Dios porque eso ya no me va a tocar vivirlo a mí. Y eso nos daría a entender que probablemente Ezequías terminó con un corazón orgulloso delante de Dios, después de haber hecho muchas cosas buenas en su vida, después de haber buscado a Dios y después de que dijera que no había otro rey como él, ni antes ni después. Ahora estamos viendo un rey que solamente está pensando en sí mismo y no está pensando en los que vienen detrás de él. Vamos a ver eso más adelante porque vamos a encontrarnos con su hijo, su nieto y con su bisnieto. Y su hijo va a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y va a ser un rey bastante malito. Y su nieto va a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y es hasta su bisnieto que nosotros vamos a encontrar que uno de su linaje vuelve a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Es hasta con Josías que otra vez se encuentra la ley, es con Josías que otra vez se vuelve a hacer servicios para el Señor, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ahí entonces entraría una pregunta. ¿Qué es lo que yo estoy dejando para los que vienen detrás de mí? En estos tiempos hay muchas personas que dicen y hasta hay propaganda. Cuida las cosas que vas a dejar para tus hijos. ¿Qué mundo estás dejando para tus hijos? Cuida la naturaleza, cuida el medio ambiente. Ahora, ¿qué relación con Dios le estás heredando a tus hijos? Cuida tu relación con Dios, ¿no? Que ellos puedan ver que tú estás orando, que tú estás leyendo, que en medio de los problemas tú acudes a Él. Qué triste que Ezequías en los momentos difíciles se desvió, pero en este momento que más importaba, al final de sus días, y acuérdate, tuvo 15 años de gracia y misericordia, 15 años extra, 15 años que el Señor le dio, porque Ezequías pidió misericordia. Y eso nos enseña también que tú y yo debemos pedir misericordia al Señor y que el tiempo que el día que hoy estamos viviendo probablemente puede ser tiempo extra. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo extra? Tal vez el Señor a ninguno de nosotros nos ha avisado así de, tú ya ibas a estar muerto, pero te estoy dando 15 años de misericordia, 15 días, 15 meses. Pero tú y yo lo que debemos de hacer es buscar glorificar al Señor con nuestras vidas todo el tiempo. Él termina con orgullo y envidia diciendo, bueno, al menos habrá paz y seguridad en mis días. Y dices tú, qué triste, porque debería de estar buscando paz y seguridad en el Señor para siempre, no ser envidioso de solo sus días. Verso 20, y vamos cerrando con estos dos versículos. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Lo que yo te decía hace rato de el estanque, ¿no? Y el conducto de Ezequías es muy famoso y de hecho este conducto desembocaba, según lo que dicen algunos arqueólogos, en el pozo de Siloé. Es justamente en donde vamos a encontrar después a nuestro Señor Jesús caminando y devolviéndole la vista a un ciego. O sea, hizo obras maravillosas
obras que hasta el día de hoy siguen funcionales porque ahí sigue pasando el agua. Pero en lo que más importaba, se equivocó al final de sus días. Verso 21. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Manasés que vamos a ver la próxima semana. Por el momento, acompáñame a orar y vamos a cerrar el día de hoy aquí. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.